Hola, buen día a todos. Bueno, nada, en primer lugar agradecer la invitación a la Fundación ECO por invitarme a participar en esta jornada de inmunoterapia en cáncer y una actualización que me toca respecto al tratamiento de la primera línea del cáncer renal, que sabéis que, bueno, la inmunoterapia ha dado muchos resultados y buenos datos de eficacia en este escenario, sobre todo la doble inmunoterapia, ¿no? La idea es comentar brevemente cuál es el impacto de la terapia, de la doble inmunoterapia en este setting de pacientes, fundamentalmente basado en un caso clínico que, bueno, como veréis ahora, incluso, bueno, voy dejando como preguntas respecto al escenario del caso clínico, aunque las contesto yo. La idea es que en realidad marque un poco la diferencia o el punto de inflexión donde queremos hacer hincapié respecto a la terapia, obviamente, y al escenario de la doble inmuno. Actualmente podemos decir que la inmunoterapia prácticamente forma parte del escenario de la primera línea, como veis ahí en la barra de la izquierda. Tanto la doble inmuno como la combinación de inmuno más inhibidores de tirosina quinasa son en el día de hoy pues, un standard of care en primera línea en cáncer renal. La doble inmuno, tanto nivo más IPI, como las combinaciones de inmuno más TKI, nivo-cabo, axi-pembro o lenva-pembro, hoy día están reconocidas en las guías como terapias de elección en primera línea de cáncer renal avanzado, terapias en combinación. Esta doble terapia de doble inmuno o de TKI más inmuno en primera línea, veremos ahora que un poco se encaja dentro de los criterios de riesgo del IMDC de acuerdo a cómo se han diseñado los estudios. Tras fallo de una primera línea, lo habitual es que utilicemos en secuencia un inhibidor de tirosina quinasa. Si hemos usado previamente la doble inmuno, habitualmente el cabozantinib basado en el estudio Meteor, pues nos tiene resultados bastante maduros de eficacia. Y bueno, pues seguimos usando a veces lenva, everolimus o axitinib. Y en el caso de haber usado nivo más un TKI, bueno, pues seguimos con TKI, excepto que si en la primera línea, en buen pronóstico, usamos solo un TKI, pues podamos usar nivo en segunda línea. El approach de la primera línea prácticamente se habla de una estrategia personalizada en el tratamiento que consta más o menos de estas etapas que las encajamos de acuerdo al pronóstico de la enfermedad y al volumen de la enfermedad, ¿no? La vigilancia activa, sabéis que es una estrategia que no se utiliza en un porcentaje elevado de pacientes, normalmente suelen ser como 10% más o menos de nuestros pacientes. Coincide que suelen ser pacientes habitualmente de buen pronóstico, con baja carga tumoral, lesiones pequeñas, fundamentalmente pulmonares, y sobre el cual, pues bueno, hay un estudio al menos prospectivo de la Cleveland, publicado por Brian Rini, que bueno, nos dio un poco señales de que es una estrategia que nos permite mantener al paciente sin una terapia activa al menos un tiempo considerable, como veremos ahora. Otra estrategia es la resección de metástasis, la metastasectomía, que en el caso de ser sincrónicas, bueno, hay apenas una indicación no tan clara en las lesiones fundamentalmente pulmonares o algunas lesiones en piel o probablemente de partes blandas. En las metacrónicas, dependiendo del tiempo a la recaída desde la nefrectomía, y si son únicas, pues bueno, a veces sí que es una estrategia válida, y obviamente la mayor parte de la estrategia se la lleva a la terapia sistémica de inicio, en el cual pues pivotamos un poco los estudios que veremos ahora y que hemos comentado en el slide anterior, ¿no? La nefrectomía citorreductora sigue siendo probablemente un gold estándar para un subgrupo de pacientes, fundamentalmente de buen pronóstico y algunos de pronóstico intermedio. Recordad que para esto, y veremos ahora el estudio Carmena, pues
nos permitió identificar a aquellos pacientes que son de riesgo elevado que deberíamos evitar de alguna manera la nefrectomía primaria, y en el cual el iniciar terapia sistémica de upfront pues permite un buen control de la enfermedad y supervivencia global. Todo esto, como veréis, incluso está también reflejado en estas estrategias. Las nuevas guías de ASCO que se acaban de publicar, junio del 2022, y veréis que bueno, que en las guías aparecen lo mismo, ¿no? La vigilancia activa, la nefrectomía citorreductora de inicio, los grupos de riesgo, y de acuerdo a los grupos de riesgo, el tipo de terapia que se recomienda para sea la doble inmuno o inmuno más TKI. Estos son en resumen, los estudios más importantes. El CheckMate 214, que es justamente la doble inmuno, y en el cual basaremos nuestro caso clínico ahora, es el estudio probablemente más potente y más maduro en términos de seguimiento y de datos. Nos ofrece un beneficio en supervivencia global solo para el grupo de riesgo intermedio y pobre pronóstico, de, como vemos allí, más o menos 47, 48 meses, frente solo a 27 meses del sunitinib. ¿Vale? Los demás estudios son de combinación, axipembro con el KEYNOTE 426, cabo-nivo con el CheckMate 9ER, y obviamente el lenva-pembro con el estudio CLEAR. Todos esos estudios, tasas de respuestas globales un poco mayores que la doble inmunoterapia, respuestas completas un poco más altas, pero en el seguimiento son estudios un poco más inmaduros y están dirigidos a toda la población, incluidos los de buen pronóstico, no así como el CheckMate 214. Pasamos al caso clínico. Como veis aquí, es un paciente de 58 años que, bueno, debuta con hematuria y obstrucción urinaria, y en el TAC de estudio de extensión se ve una masa renal izquierda de 13 por 10 centímetros. Esto claramente tenía una indicación de nefrectomía radical por el volumen de la masa, y la histología nos muestra un Fuhrmann 3 con extensión a la vena renal, márgenes libres, no había adenopatías, y esto era un T3N0 M0, un estadio 3, considerado de alto riesgo de acuerdo al score de la Mayo Clinic por el Fuhrmann 3, y bueno, extensión a la vena renal, que nunca fue un criterio tan claro, pero que siempre lo utilizamos como una herramienta más que nos permite identificar esos grupos de pacientes de alto riesgo. La pregunta aquí es, ¿qué hubiésemos hecho con este paciente? Pues había varias opciones. Una era simplemente un seguimiento y control. Otro es ofrecer una terapia complementaria adyuvante. Por supuesto, si contamos con un ensayo clínico, podemos remitir un paciente para ensayo, es probablemente lo ideal. Y la radioterapia, recordáis que, bueno, que existe en algunos estudios antiguos que pues en aquellos pacientes con bordes afectos o afectación de la vena se ofrecía la radioterapia, pero sabéis que hoy día no es una estrategia reconocida, al menos con un nivel de evidencia alto en las guías clínicas. De la adyuvancia, pues bueno, recordar que en la era de los TKI solo un estudio fue positivo, que es el estudio ESTRAC con sunitinib, que demostró un beneficio en supervivencia libre de enfermedad no global, ¿vale?, en estos pacientes de alto riesgo frente a placebo, ¿vale? 6,8 años frente a 5,6 a la recaída, y eso ofrecía un hazard ratio de 0,76, un riesgo de reducción de recaída de casi el 33%. Y con esto fue aprobado por algunas agencias reguladoras y no por todas, por el hecho de ser un fármaco relativamente más tóxico y sin ofrecer beneficio en supervivencia global. Como vemos aquí, las curvas de supervivencia global estaban superpuestas, y a pesar de un seguimiento ya bastante más largo, nunca conseguimos ver un beneficio real del SUTENT frente a placebo en este grupo de pacientes. Otros estudios, vemos aquí en esta tabla, que también utilizaron la estrategia de inhibidores de tirosina quinasa antiangiogénicos, el AZURE, que fueron varios tipos de terapia, fundamentalmente SUTENT sorafenib, no encuentra beneficio en supervivencia libre de enfermedad ni global, y el PROTECT, que era paso frente a placebo, pasó igual, tampoco había beneficio
solo se quedó en el extract como único estudio positivo. Estudios con inmunoterapia, pues sabéis que hay varios en marcha y ya uno presentado, que es el KEYNOTE-564 con pembrolizumab, que fue un estudio positivo, el primer estudio positivo de adyuvancia con inmunoterapia, que muestra beneficio en supervivencia libre de enfermedad, pendiente de madurar datos y ver si ofrece supervivencia global, pero al menos ya tiene una aprobación por las agencias reguladoras, de manera tal de que una terapia hoy día probablemente más eficaz en ese escenario de adyuvancia y menos tóxica que el TKI sea seguro un estándar of care. Quedan otros estudios por presentar, el Emotion 010 con atezolizumab, el Prosper, aunque se han dado datos ya preliminares, parece que no alcanza un objetivo primario, y queda el Checkmate 914 con nivo-IPI, con la doble inmunoterapia que estamos hoy día hablando de ella. Siguiendo con el paciente, al final el paciente simplemente pasa a seguimiento, no le ofrecimos adjuvancia, no teníamos ensayo clínico en ese momento, y 6 meses después el paciente muestra una recaída a nivel pulmonar que obviamente, pues, digamos, la opción era metastasectomía y confirmar las lesiones o hacer después una vigilancia activa. El paciente finalmente se decide hacer una biopsia, prácticamente resección de una de las lesiones pequeñas, y con ello se le ofrece vigilancia activa. La vigilancia activa, recordar, este es el estudio de Brian Brini, el que comentábamos inicialmente, que era un estudio en fase 2 observacional en pacientes asintomáticos, y los criterios de elección eran muy simples, ¿vale? Pacientes operados y que o hubiesen hecho una metastasectomía, no metástasis cerebrales, ECOG 0,1 y enfermedad medible, y se hacían evaluaciones cada 3 meses el primer año, cada 4 el segundo y cada 6 a posterior, hasta a decisión del observador, o en este caso su médico, a discreción de cuándo debería empezar a tratar. Finalmente se observa que hay un beneficio en supervivencia global, pacientes que entran en el programa de vigilancia activa, pero un 50% de ellos finalmente progresan y necesitan una terapia sistémica, ¿vale?, dentro de más o menos entre los 12 a 16 meses. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Pues bueno, 10 meses después de aquella resección, controlando 2 nódulos pulmonares pequeños que le quedaban, estos vuelven a crecer y aparece incluso una adenopatía o una masa mediastínica que se acompaña de lesiones hepáticas y pancreáticas. Con esto nos encontramos ya con un paciente con células, cáncer renal, células claras, en este caso ya un estadio 4 con afectación extensa en más de 3 sitios metastásicos, un ECOG 1 y que cumple al menos uno de los criterios de riesgo del IMS, de esta manera agrupado como grupo intermedio de la clasificación de GEN. La cuestión era qué le ofrecíamos, si doble inmuno, si inmuno más TKI o un ensayo clínico, ¿vale? Finalmente, en aquel momento decidimos ofrecerle la combinación de nivo-IPI. Creíamos que era una terapia probablemente eficaz, viendo que hablábamos de un grupo de riesgo intermedio, que es donde nivo-IPI demuestra un claro beneficio en un paciente joven, asintomático, con pocas comorbilidades, y obviamente pues también necesidad de acceder a una respuesta completa o parcial más o menos rápida, que sabéis que esto ocurre en este estudio. El Checkmate 14, sabéis que es la combinación de nivo-IPI frente a sunitinib en las dosis de nivo 3 IPI1, y que se estratificaron los pacientes de acuerdo al IMDC y a la región a la que participaba. El endpoint primario siempre ha sido supervivencia de progresión global para el grupo de pacientes de riesgo intermedio y pobre pronóstico. Recordar que la combinación de la doble inmuno tiene una estrategia con un racional biológico muy claro, ¿vale?, que es el permitir actuar sobre el CTLA4 fundamentalmente
en la población linfocitaria periférica y no así en el microambiente donde actúa el anti-PD-1. De manera tal que esa doble combinación genera una sinergia y efectos de eficacia claramente sumatorios. Este estudio tiene múltiples publicaciones, como vemos aquí, se han hecho gran cantidad de subanálisis, basado en que, bueno, que era un estudio realmente potente y nos ha dado mucha información respecto a esta enfermedad. Recordar que en el último análisis que se ha hecho, un seguimiento ya a 5 años, vemos como que en el grupo de riesgo intermedio el beneficio en supervivencia global es muy claro, un hazard ratio de 0,73, que es el escenario de nuestro paciente, ¿vale? Y incluso en riesgo también favorable vemos que es el grupo que no entraba en el análisis y en el que no se consiguió un beneficio claro. Respecto a la tasa de respuestas, recordar que este estudio también alcanza unas tasas de respuestas globales de un 42% versus 27% solo de sunitinib y que se mantiene en el tiempo hasta este último análisis que se ha hecho a 5 años. Aquí vemos las curvas, la de supervivencia global con un claro beneficio, que decíamos 47 meses de nivo-IPI frente a 27 solo de sunitinib, un hazard ratio de 0,68, supervivencia libre de progresión, también diferencias significativas en este subgrupo, y la duración de respuesta, que probablemente es el punto crítico relevante de esta combinación. Fijaros cómo no se ha alcanzado todavía con la doble inmunoterapia y con SUTENT solamente tenemos 19 meses de mediana. Sin embargo, vemos a 60 meses un 25% solo de pacientes vivos con SUTENT frente casi al 60% de pacientes vivos con la doble inmunoterapia. ¿Vale? Esto es independiente de los números de factores de riesgo, su análisis importante, porque analizaba los grupos de riesgo de buen pronóstico, que es el de 0, y vemos que en ese escenario no había beneficio. Sin embargo, ya en el grupo de riesgo intermedio, que son 1 o 2 factores, vemos que hay un claro beneficio de nivo-IPI, incluso en el de más de 2, o sea, 3 o 4 a 6, también sigue habiendo un beneficio, que es el grupo de pobre pronóstico. Las respuestas completas son mantenidas, ¿vale? Esto es importante. Hay un 11% de respuestas completas y hay un 88% de control de la enfermedad, muchas de ellas a largo plazo. Vemos como la duración, la mediana de tiempo a la respuesta es muy corta, o sea que el nivo-IPI alcanza las respuestas rápidamente, a pesar de que, bueno, siempre se comentó de que la inmuno tenía un mecanismo de acción y de eficacia un poco más lento, y las respuestas son duraderas, lo que decíamos, no estaban alcanzadas en la doble inmuno, sin embargo en SUTENT de 18 meses. ¿Vale? ¿Qué pasó con nuestro paciente? Pues bueno, el paciente hace una respuesta parcial mayor, con respuestas prácticamente de todas las lesiones, incluidas las hepáticas, y a 20 meses de iniciado el tratamiento, el paciente presenta una complicación secundaria a la toxicidad por inmunoterapia, en este caso una insuficiencia adrenal sintomática que finalmente se corrige rápidamente con el uso de corticoides y la parada temporal del nivolumab. La pregunta aquí es, ¿tiene sentido o no reincorporar el uso del nivo en un paciente que ha tenido un grado 3-4? Pues bueno, esta es una duda que ha existido en muchos otros, incluso tumores, no solamente en cáncer renal. Si tiene sentido parar el tratamiento, si antes biopsiaríamos alguna de las lesiones para decidir parar el tratamiento, o si hacemos un cambio terapéutico, ¿no? Finalmente, viendo de que el paciente resuelve su toxicidad inmunomediada y llevaba más de 20 meses en tratamiento, alcanzando una respuesta parcial mayor,
se decide parar el tratamiento. También en parte lo habíamos hablado con el paciente y él también tomó esta decisión y pasamos a un seguimiento. Para ello recordar que hay un subanálisis importante en este estudio del HM214, que aquellos pacientes que paran el tratamiento o discontinúan sea por decisión o por complicación tóxica, como le ha pasado a este paciente, y han alcanzado una respuesta parcial mayor, mantienen esa respuesta y transforman a este subgrupo de pacientes en ese escenario que decimos de largos supervivientes. Recordar por último y más anclado este último punto, que es el manejo de los efectos adversos inmunomediados, simplemente recordar que, bueno, que sí, que alguna de estas toxicidades inmunorelacionadas aparecen en el tiempo, como vemos en la curva, en las curvas de cada una de las toxicidades, y justamente las endocrinopatías aparecen más o menos como a la octava, décima semana, pero fundamentalmente hablando del hipotiroidismo. Sin embargo, aquellas que son de adrenales o del sistema nervioso central, pues son más tardías, como ha pasado en este paciente. Esta es una guía general del manejo de los efectos adversos. No vamos a entrar en ella porque es realmente larga y extensa. Os dejo aquí simplemente unas recomendaciones mínimas de inicio de terapia fundamentalmente rápida con corticoides. Y este link, que creo que es interesante que lo conozcáis, porque te permite ir incorporando en cada uno de los box que van apareciendo los efectos secundarios que presenta tu paciente y finalmente arma como una herramienta de recomendación final de cómo deberías manejar a tu paciente e incluso te permite imprimir un informe final de cuál es la recomendación en el caso de que tú quieras hacer una recomendación a algún colega que necesite alguna recomendación, o incluso si se la quieres adjuntar a su médico de cabecera o una copia para el propio paciente. Y bueno, yo creo que con esto queda más o menos claro cuál es el manejo de la doble inmunoterapia en un paciente en el que, bueno, era un riesgo intermedio y en el que hemos conseguido una respuesta muy larga y probablemente se transforme en un largo superviviente. Muchas gracias.